Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación y siempre seré su Dios. Oramos en esta Eucaristía, en la misa gregoriana, por el eterno descanso de Calixto Hernández y Luis Birmán Hernández. Oramos también por el eterno descanso de mi papá, Filadelfo Umaña. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por la salud de Berta Cepeda y María de Jesús Cervantes. Oramos también por la vida y la salud de Jesús Cepeda y Eulalio González y Soledad Cepeda. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Al celebrar hoy el glorioso martirio de los santos Cosme y Damián, te glorificamos, Señor, porque les concediste a ellos la corona del martirio, y a nosotros no dejas de otorgarnos tu paternal protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Terminaron la reconstrucción del templo y celebraron la Pascua. Del libro de Esdras.
En aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. En lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que le correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrar y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien fue a decirle: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos habla de dos cosas fundamentales en la vida cristiana. Primero, nos habla a nosotros en el libro de Esdras de la reconstrucción del templo. Y el Evangelio de San Lucas nos habla a nosotros de la madre y los hermanos de Jesús. Primero quiero tocar la lectura del libro de Esdras, porque nos dice a nosotros la palabra de Dios que reconstruyeron el templo de Dios en el antiguo sitio. Había sido destruido, pero en aquel momento Darío, que era el rey, les permitió a los judíos reconstruir el templo. Y dice la palabra de Dios que le pagaron a los hombres que iban a estar destinados a ese trabajo, le pagaron. ¿Para qué? Para que la reconstrucción del templo no se tardara. Usted sabe lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿verdad que sí? ¿Sí sabe o no sabe? ¿Qué queremos reconstruir? El techo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros lo estamos reconstruyendo? Porque ya tiene más de 35 años, ¿verdad? Por ahí algunos que tienen 40 años dijeron, no, padre, yo tenía 9 años, hice la primera comunión y estaba ese techo. Y ahorita es bonito porque cuando llueve, le cae la gotera por ahí a la gente, ¿verdad? Y entonces la gente se da cuenta de que es necesario de hacer un cambio, de reconstruir, porque la casa de Dios, a veces nosotros nos olvidamos de ella. Y la palabra de Dios dice, bueno, el rey Darío les escribió para que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyeran el templo de Dios. Pero a mí me llama la atención, primero porque dice que a los hombres que iban a hacer la reconstrucción, les pagaron para que ellos trabajaran interrumpidamente, es decir, para que no se detuviera. Para que no se detuviera. Nosotros vamos a reconstruir un techo. Significa de que debemos contratar ¿qué? Obreros. Tenemos que contratar obreros. Pero esos obreros, ¿qué pasa? Esos obreros comen, ellos no se alimentan del aire. Y que de paso hay ¿qué? Hay que pagarles. ¿Para qué hay que pagarles? Dice la palabra de Dios, se les pagará puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Si no se les paga, ¿qué hacen ellos? Pues no trabajan. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos ¿qué? Tenemos que trabajar, no sean flojos ustedes los que vienen a la iglesia. Mire, ustedes vienen a la iglesia y se quejan mucho, ustedes se quejan, porque mire lo que pasó al final del libro de Esdras, cuando ellos fueron a celebrar la dedicación del templo. Dice la palabra de Dios, para la dedicación del templo ofrecieron 100 ¿qué? 100 toros. ¿Ustedes no escucharon la palabra? Sí la escucharon, ¿verdad? Pues ya se les olvidó, yo sé. Dice la palabra de Dios que ofrecieron 100 toros.
A ver, ¿cuántos ha ofrecido usted? ¿Cuántos rosarios ha ofrecido usted por lo menos para que eso se dé? Porque usted dirá, padre, yo no tengo toro, no tengo finca, no tengo nada, pero tiene una boca y tiene unos brazos y tiene todo su ser, y usted dice, bueno, voy a ofrecer un rosario para que eso que estamos haciendo salga todo de maravilla. Y lo voy a ofrecer por aquellos que de repente nos puedan colaborar. Pero resulta ser que, bueno, yo espero que sí lo estén haciendo, ¿verdad? No voy a decir que son flojos ni que son perezosos, pero yo por lo menos espero que estén rezando para que la reconstrucción del techo se pueda hacer, porque dice la palabra de Dios, los judíos ofrecieron para la dedicación 100, no se les olvide. Diga, yo tengo que ofrecer algo por la reconstrucción del techo, no es puro mirar y esperar que el Padre trabaje y que pida por aquí y pida por allá. Ustedes también tienen que hacer su parte, no dejarle el trabajo a los demás. Dice la palabra de Dios, ofrecieron 100 y dice la palabra 200 carneros. Cualquier cosa, 200 toros, estamos hablando de 500 kilos, ¿verdad que sí? De 1000 libras. Y eran 100 nada más que ofrecieron. Y dice la palabra de Dios, 200 carneros y 400 corderos. O sea, lo que ofrecieron al templo no fue cualquier. Ellos no ofrecieron, ay no, mire, esto fue lo que me quedó, tome. Así como hacen los cristianos de hoy, ¿verdad? Los cristianos de hoy vienen y ofrecen cualquier cosa que les sobra. No ofrecen algo de verdad. Bueno, espero que ustedes sí ofrezcan algo de verdad. Pero dice la palabra de Dios, mire, ellos ofrecieron eso para la reconstrucción de su templo. Ellos se esforzaron en reconstruir el templo. Ellos reconstruyeron el templo, nosotros nada más el techo. Y a veces somos flojos porque no oramos. Ahorita se está haciendo la rifa, ¿verdad que sí? El bono San Pablo. Yo imagino que ustedes se están esforzando por ayudar para ofrecerle eso a Dios, porque esta es la casa ¿de quién? De Dios. A lo mejor usted dirá, padre, mi casa está peor que la iglesia, pero no importa, sino que usted tiene que aprender a ofrecer para la casa de Dios. Eso es lo que nos pide a nosotros la palabra de Dios, cómo la gente era generosa y ofrecía. Por eso nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda. Cuando estamos en un trabajo de la iglesia, en una reconstrucción, todos debemos trabajar, todos tenemos que colocar nuestro granito, todos, pero con esfuerzo. Yo lo que dé me tiene que costar, no que lo que yo dé a la iglesia es porque me está sobrando. Tome, padre, una cabilla que me está sobrando en el patio, porque a veces a Dios le damos ¿qué? Las obras. No, dice la palabra de Dios, le ofrecieron 100 toros, le ofrecieron 200 carneros y 400 corderos, y todo esto como sacrificio por el pecado de todo Israel. Es decir, hicieron una buena ofrenda para el templo. Usted tiene que hacer una buena ofrenda ¿para quién? Para el templo. Algo que le duela. Tiene que ser algo que usted diga, mire, esto es todo lo que tengo, vamos a ofrecerlo para la casa de Dios. Y Dios, que no se va a dejar ganar en generosidad, pues le va a multiplicar a usted todo lo que usted le dé a Dios. Dios se lo va a multiplicar a usted 10 veces. Pero no en dinero, sino en vida y en salud se lo va a dar Dios a usted. Su generosidad. Y aquí es donde nosotros debemos
mirarnos por dentro. ¿Qué estoy dando yo para el templo de Dios? Ahorita que se viene la reconstrucción, ahorita que hay que pagar a los hombres que van a trabajar para que no se pare, porque después que comiencen ellos y tumben este techo, no se deben parar. Dice la palabra de Dios, hay que pagarle para que trabajen puntual y no se detengan. Y por eso la palabra de Dios dice, mire, que cuando uno va a construir algo, uno no lo puede dejar a la mitad, ¿verdad? Sino que tiene que darle hasta el final. Porque si nosotros comenzamos y todo queda a la mitad, ¿qué va a decir la gente? Se va a burlar de nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. El hombre prudente construye hasta el final. El hombre imprudente construye hasta la mitad y al final todo el mundo se burla de él, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, tenemos que esforzarnos en trabajar, en hacer, en colaborar, en ofrecerle a Dios. Se viene un trabajo grande, no es cualquier cosa, pero hay que hacerlo, es necesario. Es la casa de Dios, pero ¿quiénes vienen aquí? Nosotros los hombres. Venimos a la casa de Dios a ofrecer sacrificio por nuestros pecados. Por eso nosotros estamos aquí, por eso ofrecemos la Eucaristía, por el perdón de nuestros pecados. Entonces debemos darle algo bueno a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, mire, porque para celebrar la Pascua que nos habla el libro de Esdras, nosotros nos tenemos que preparar. Vamos a hacer ese trabajo, pero no es solamente preparar el templo, sino es también preparar nuestra vida para celebrar el culto divino que es la Eucaristía. Porque nos dice la palabra de Dios, sí, ellos ofrecieron todo esto y después se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, tenemos que estar puros. ¿Y cómo alcanzo yo esa pureza? Pues la alcanzo a través de la confesión. Purifico mi alma, purifico mi vida. ¿Para qué? Para poder celebrar la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Pues recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esa es la Eucaristía. Y para eso nosotros nos tenemos que preparar. Entonces, el reconstruir el techo, el reconstruir el templo de Dios, es en beneficio nuestro, porque somos nosotros los que venimos al templo a ofrecer el sacrificio por nuestros pecados. Por eso lo hacemos, porque es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Es el lugar del encuentro con Dios, y tenemos que buscar esa pureza, y tenemos que venir a ofrecer el sacrificio por todos nosotros. Pero tenemos que tener una casa digna, no una casa abandonada, no una casa en ruina, no una casa destruida, sino una casa digna, porque los que se benefician, ¿quién es? ¿Dios? No, nos beneficiamos nosotros. Vuelvo y repito, somos nosotros los que venimos al templo a ofrecer la Santa Misa por nuestros, y Dios viene con toda la buena intención para perdonarnos y salvarnos. Entonces, ojalá nosotros nos esforcemos en ese trabajo que se nos viene, nos esforcemos, trabajemos, seamos hombres de fe con reconstruir lo que tenemos que hacer en la casa del Señor, y así responder como el salmista, que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con alegría, que cuando vengamos al encuentro con el Señor, nosotros vengamos con alegría, con entusiasmo, porque venimos a la casa de Dios, porque Dios quiere que nosotros nos salvemos. Eso es lo que busca Dios de nosotros, que nos salvemos, purifiquemos nuestra vida, recibamos la Eucaristía, para así salvar nuestras almas. Y nosotros tenemos que formar parte de ello.
Entonces, ojalá nos esforcemos y no nos dejemos engañar por los demás. No nos dejemos engañar por los protestantes, que muchas veces le hablan a los católicos, ¿para qué? Para desviarlos de la doctrina. Por eso el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 28, nos va a decir, mire, felices, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces ustedes tienen que poner la palabra de Dios en práctica para que sean felices. ¿Y la felicidad dónde la vamos a obtener? En la vida eterna. Entonces, no se vayan a dejar engañar, porque el Evangelio de Lucas nos dice a nosotros, mire, Jesús tenía su madre y sus parientes. Jesús tiene su madre y sus parientes. ¿Quién es la madre de Jesús? La Virgen María. Esa es la madre de Jesús. Eso nosotros lo tenemos claro los católicos, ¿verdad? Ella es Santa María Virgen, y lo tenemos muy claro nosotros. Y sabemos que como santa ella es intercesora de los hombres, intercede. Pablo lo dirá en la carta a Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Pero María es solamente intercesora. Ella intercede por nosotros ante Jesucristo. Y lo vemos en la boda de Caná. Pero los protestantes, ¿qué hacen ellos? Hablan mal ¿de quién? De la Virgen María. Ellos hablan mal de la Virgen María, porque ellos dicen que María es una mujer como cualquiera, o peor. Y María es bendita entre todas. Lo va a decir el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo por allá, si no me equivoco, del 40 en adelante, que lo dirá el Espíritu Santo por boca de Isabel, o Isabel llena del Espíritu Santo va a decir, bendita entre todas. Entonces María es bendita, es bendita. Y María, según el ángel, le dijo que ¿cuántos hijos iba a tener? Uno solo, uno solo. ¿Jesús tiene parientes? Sí tiene parientes. ¿Cuál es el pariente de Jesús? Juan el Bautista. ¿Quién es pariente de Jesús? Zacarías, Isabel, son parientes de Jesús. Y dice la palabra de Dios que fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde estaba él porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Primero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ¿quiénes fueron a ver a Jesús? Su madre y sus parientes. Pero hay gente que son como el Chavo del Ocho. Le dicen una cosa y ellos dicen otra. Ya el mensaje cambió. Fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, y el que llevó el mensaje, ¿quién dijo que era? Su madre y sus hermanos. ¿Ve? Ya cambia la cosa. Porque así es la gente. Usted le dice a la gente una cosa y ellos inventan otra y causan la confusión. Y entonces aquí los protestantes dicen, ¿vio? Jesús tenía más hermanos. ¿Y esos hermanos son hijos de quién? Según los protestantes, ¿son hijos de quién? De la Virgen. Pero aquí no dice la palabra de Dios que eran hijos de María, sino que dice que son hermanos ¿de quién? De Jesús, porque el que fue a llevar el chisme lo llevó mal. Entonces cuando a usted le digan algo, díganlo bien, no le cambien las palabras, ¿verdad? Cuando a usted le digan algo, díganlo bien, como es, no le cambien las palabras, porque confundimos a los demás. Y dice la palabra de Dios que Jesús le respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús?
Los que escuchan. ¿Y quiénes son los que escuchan la palabra de Dios? Los que vienen a la iglesia. Los que vienen al templo y los que leen la Biblia en sus casas son los hermanos de Jesús. Si usted no lee la Biblia en su casa, entonces usted no es hermano de Jesús. Si usted no viene nunca a misa, pues por lo tanto no escucha la palabra. Y si no escucha la palabra, ¿qué pasa? No es hermano de Jesús. Porque Jesús lo está diciendo. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no es solamente escucharla, dice Jesús, y la ponen en práctica. Para usted ser hermano de Jesús, usted debe escuchar la palabra de Dios constantemente, por supuesto, y ponerla porque usted puede ser de los que vienen, escuchan, pero no ponen en práctica nada. Y si usted no pone en práctica nada, pues usted no pertenece a la familia ¿de quién? De Jesús. Fácil como eso. Pero los protestantes se empeñan en otras cosas. En decir que María tuvo más hijos, porque la Biblia dice los hermanos ¿de quién? De Jesús. Y Jesús nos aclara a nosotros. Por eso usted le puede leer a los protestantes esta cita bíblica, Evangelio de Lucas capítulo 8 versículos 19 al 21, y se lo explica bien. Y dice, primero porque el que recibió el mensaje no lo supo dar. Y segundo, que para yo ser hermano de Jesús tengo que escuchar la palabra de Dios y debo ponerla. Y si no la pongo en práctica, no pertenezco a la familia de Jesús. Y si no escucho, pues menos voy a ser de la familia de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. No es solamente escuchar, es el hacer. Y yo tengo que hacer lo que la palabra de Dios me pide. Y Jesús nos enseña a nosotros a cumplir ¿qué? La ley, que son los mandamientos. Y que ahora, por medio de los sacramentos, nos invita a nosotros a la vida eterna. Especialmente la Eucaristía, el bautismo, la confesión. Nos invita a nosotros hacia la vida eterna. Entonces, yo tengo que hacer. Yo tengo que comulgar, yo me tengo que confesar, yo tengo que tratar a los demás bien. A eso nos llama el Señor. Eso significa poner en práctica la palabra de. Porque el Señor va a decir, mire, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Traten a los demás como quieren que los traten. Si usted quiere que la gente los trate bien, ¿qué tienen que hacer ustedes? Traten bien a la gente. Si usted quiere que la gente no chismee de usted, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? No chismear de nadie. ¿Sí? Tenga la lengua quieta en el sitio. Porque el Papa Francisco daba una homilía sobre los chismosos, ¿verdad? Él decía, mire, el chismo divide, pone enemistad a la gente, hiere. Porque qué triste es que cuando usted se entera que fulano era el que estaba hablando de usted. Y por eso la palabra de Dios dice, si su hermano ha hecho algo, no ande usted con el chisme por ahí diciendo cosas de él, mire que este peca, que este hace esto, señalando, juzgando, no. Llámelo a él y dígale las cosas en la cara, pero no ande con el chisme ni creando división. Y cómo a la gente en la iglesia le gusta dividir. ¿Cómo les gusta dividir? ¿Cómo le gusta andar con chisme? ¿Cómo le gusta andar diciendo cosas que no son? Y pasó con Jesús. El que recibió el mensaje le dijo, afuera están tu madre y tus hermanos. Y eran los parientes. Y por eso Jesús aclara las cosas, para que no enrede el papagayo. Le dijo, no, mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y los que la ponen. Esos sí son mis hermanos. Eso. Entonces, ojalá nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios de verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder meditarla para así llegar hasta la vida eterna. Presentamos la ofrenda del pan y del vino.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Al recordar, Señor, la muerte de tus santos Cosme y Damián, te ofrecemos el sacrificio del cual todo martirio toma su sentido y su valor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre de los gloriosos mártires, Cosme y Damián, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiende a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifique con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste.
así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María la Virgen, Madre de Dios, y con todos los santos. Reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud. Ojalá que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, morirá. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Filadelfo Umaña descansa de sus trabajos,
porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de mi papá Filadelfo Umaña, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día y que Dios los bendiga.